Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isa Ramos y les doy la bienvenida a mi canal. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo. El miedo es una fuerza que nos paraliza y nos impide lograr sueños. A la mayoría de las personas les pasa en un determinado punto de sus vidas, sin importar qué tan confiados se vean. Cuando el miedo llega es porque vivimos en nuestra mente y no en la realidad. Pero cuando logras sobrepasar tus miedos, podrás experimentar ser tú mismo y alcanzar tu máximo potencial y vivir el propósito por el cual fuiste creado. El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que deseamos. El miedo es la falta de confianza en Dios. El temor se forma de miedos no tratados. La diferencia entre temor y miedo es que el temor es aquella emoción hacia algo que creemos que puede suceder, pero realmente solo está en nuestra mente y no ha sucedido todavía. Mientras que el miedo es la emoción de peligro, la cual es real, es decir, la estamos viviendo o hemos vivido. El miedo y el temor son las armas más efectivas que usa el enemigo para tenernos esclavizados. El miedo es un espíritu malo que nos impide llevar a cabo nuestro propósito. Ataca nuestros pensamientos con mentiras y nos mantiene paralizados. Cuando tenemos miedo, podemos darnos cuenta porque los latidos de nuestro corazón aumentan. Tenemos un sudor excesivo, presentamos escalofríos, temblores, problemas respiratorios, debilidad o mareos. Podemos tener hormigueo o entumecimiento en nuestras manos, dolor en el pecho, dolor en el estómago e inclusive náuseas también. El miedo se origina a partir de la derrota de Satanás en la cruz del Calvario. Satanás obtiene su imperio a base del miedo y la manipulación. Jesús vence al enemigo en la cruz del Calvario al resucitar al tercer día, anulando el acta de decretos, exhibiendo públicamente su derrota. De esta forma, Satanás usa el miedo para mantenernos paralizados. La Biblia nos dice que seremos probados para demostrar nuestra fidelidad. El miedo solamente se vence con la fe en Dios. El temor se forma a partir de miedos no tratados, por lo que es importante enfrentar nuestros miedos. Existen muchos tipos de miedos, pero todos caen dentro de estas dos categorías, el ataque físico y el ataque mental. El ataque físico es aquel miedo a enfermar, el miedo a morir, el miedo a quedarse solo, el miedo a perder dinero. El ataque mental es todo miedo no infundado y que solamente está en nuestra mente. Es quizás aquel miedo que solamente creemos nosotros que está sucediendo, como el pensar que nos mienten, que somos incapaces, que vamos a ser rechazados, que no nos quieren. Cuando tenemos este tipo de ataque, debemos someter nuestros pensamientos. En 2 Corintios 10:5 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Cuando tenemos pensamientos que no provienen de Dios, debemos llevar cautivos estos pensamientos y ponerlos en el filtro de lo que es la palabra de Dios. Someter nuestros pensamientos para que sea Dios destruyéndolos y de esta forma pierdan efecto. Hay muchas situaciones en las cuales tenemos miedo, pero generalmente tenemos miedo cuando nos sentimos incompetentes y no sabemos qué hacer, cuando dudamos que somos hijos de Dios y se nos olvida que Él vela por nosotros, cuando olvidamos las promesas que Dios nos ha entregado y cuando vemos nuestras circunstancias en vez de enfocar nuestra mirada en Dios. En Isaías 41:10, Dios habla a través del profeta Isaías: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios ya sabía que teníamos que enfrentar nuestros miedos. Él nos dice que no tengamos miedo porque Él está con nosotros, que no nos angustiemos porque Él es nuestro Dios, que Él nos va a fortalecer y que nos va a ayudar, que Él nos va a sostener en todo momento que estemos pasando, que es a través de su poder que nosotros podemos salir victoriosos de todo tipo de miedo, de todo tipo de circunstancia, de todo tipo de proceso que estemos atravesando. Hemos visto que el miedo no viene de Dios y que es una estrategia del enemigo para tenernos paralizados. Pero ¿cómo reconocer el miedo? Las personas con miedo son personas ansiosas que no fluyen en el poder de Dios.
Las personas con miedo suelen no avanzar en la vida o en el estatus donde viven. Se mantienen en el mismo lugar sin lograr avanzar y lograr cosas nuevas. Las personas con miedo comienzan a creer en las cosas que no les han pasado. En cambio de vivir su presente, siempre están viviendo en el futuro. Las personas con miedo salen corriendo ante las dificultades o problemas en la vida. Nunca afrontan los problemas ni les dan la cara. Para ellos es mucho más fácil dejarlos e irse. Las personas con miedo son irresponsables, suelen proponerse logros en la vida los cuales nunca realizan o dejan a la mitad de camino sin finalizar. Todo lo que tienen miedo les sucede, de manera que piensan que la vida está en contra de ellos. Son personas que tienden a conmiserarse. Hemos visto las características que se presentan en las personas que están dominadas por el miedo. Todos experimentamos en mayor o menor medida sensaciones de miedo a lo largo de nuestras vidas. Poder enfrentar esos miedos y superarlos es la clave para nuestro desarrollo como individuos. Poder enfrentar nuestros miedos es la clave para poder vivir el propósito por el cual Dios nos creó. Vamos a ver 4 técnicas que son importantes para enfrentar nuestros miedos. Llevarlas a cabo es primordial para lograr vencer esos miedos, para lograr atravesar esos miedos y empezar a vivir el propósito por el cual fuimos creados. Técnica 1. Aceptar y admitir. Si no aceptas que tienes determinado miedo, difícilmente podrás ponerle fin. Es necesario que sepas mirarte y observar aquello que te está pasando y admitir. Sin este paso no podrás avanzar. Pues es en este paso de aceptar el miedo y decirlo que produce una disminución de él. En Salmo 56:3 leemos: En el día que temo yo en ti confío. El salmista reconocía su miedo ante la presencia de Dios. Él aceptaba que era un hombre que tenía miedo, pero él sabía que en ese día que él temía, él confiaba en que Dios podría sostenerlo. Técnica 2. Visualiza, renueva. Esta técnica consiste en usar nuestra mente a nuestro favor. Cuando tenemos miedo, nuestra mente se llena de pensamientos negativos. Así como podemos imaginar lo malo, podemos imaginar lo bueno también, con ayuda de la visualización. Pero ¿cómo lograr esta visualización? Renovando nuestros pensamientos. Dejar que sea Dios quien cambie nuestra vieja manera de pensar y coloque su nuevo entendimiento. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo dice: Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Es a través de la renovación de nuestros pensamientos, que sea Dios quien cambie nuestra vieja manera de pensar y que coloque su nuevo entendimiento a través de la palabra de Dios, que nosotros podremos lograr la visualización. Es decir, dejar de pensar lo malo para empezar a pensar lo bueno. Técnica 3. Orar. Ten fe. La fe es un poder que salva vidas. No es un sentimiento, es una creencia en el poder de Dios para salvarnos. Cuando nos aferramos a la fe, experimentamos el tremendo poder que tiene para cambiarnos completamente. Echar a andar nuestra fe es creer en el poder sobrenatural de Dios. Orar es reconocer nuestra dependencia de Dios, es creer que a través de ella Dios puede sostenernos. En Filipenses 4:13, el apóstol Pablo dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el apóstol Juan dice en el versículo 4:18: El verdadero amor echa fuera todo temor. Es a través del amor de Dios que puede irse todo miedo de nuestra vida. Todo lo podemos lograr a través de Cristo que vive en nosotros. La fe es creer que a través de la oración Dios puede cumplir sus promesas en nuestra vida. Técnica 4. Yo soy más acción. Es muy positivo mirar hacia atrás y ver lo que vivimos como aprendizaje. Desidentifícate. Tú no eres ese error que cometiste. Tú no eres la tristeza que tienes en este momento. Tú no eres el miedo que viviste. Pues mañana tendrás la oportunidad de vivir de nuevo, de una manera más fuerte, más capacitada. En esta técnica es tomar acción y prepararnos, porque el conocimiento vence todo el miedo. En 2 de Timoteo 1:7, el apóstol Pablo dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Es a través del Espíritu de Dios que podemos vivir el propósito por el cual Dios nos ha creado. Debemos tomar acción y prepararnos y capacitarnos cada día para vivir lo que Dios tiene planeado para nosotros. Finalmente recuerda que entre tus sueños y tú está el miedo. No dejes que el miedo te detenga. Si te encuentras luchando contra tus miedos, estarás en una batalla por siempre. Enfréntalos y serás libre toda la vida. Nunca olvides que Dios está siempre contigo, no estás solo. Memoriza esta frase: Dios y yo somos mayoría. Bien, deseo que el tema haya sido de bendición para ti. Si fue así, te pido que lo compartas y me regales un like. No olvides suscribirte y nos vemos pronto. Bendiciones.